Reprensiones cristianas. La palabra de Dios nos enseña que podemos reprender a los de afuera y a los de adentro de la iglesia. Veamos las escrituras que respaldan esto. Hechos capítulo 5 versículo 3 al 5 dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí el apóstol Pedro estaba reprendiendo a un hermano que había pecado, quien había sido seducido por Satanás. Se puede entender aquí porque le dijo Pedro que por qué llenó Satanás su corazón para hacer algo que no debía. Veamos 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Repréndelos delante de la congregación o de los demás hermanos, para que los demás también tengan miedo y se afirmen y no anden en necedades. Ahí se puede entender que son miembros de la iglesia. Veamos Tito capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que reprendiera duramente a algunos que estaban enseñando doctrinas de hombres. Eran unos judaizantes que estaban queriendo imponerles doctrinas mosaicas a los miembros de la iglesia, algo que no deben hacer. Y aquí les dice que los reprenda duramente. Eso es algo que uno puede hacer a algunos que se dicen ser cristianos y no lo son. Personas de otra religión que justifican ciertas doctrinas o enseñan ciertas cosas que no van con lo que dice la palabra de Dios. Repréndelos duramente. Veamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que el Señor Jesús mandó a decirle a un pastor, se puede decir, de una iglesia. Le dice que se arrepienta, porque Él va a castigar. Él reprende y Él castiga. Eso es lo que Dios hace a un hijo a quien ama, para que no ande en necedades. Veamos Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ayer el Señor estaba reprendiendo a algunos hombres. Se puede decir que no son miembros o seguidores de ellos, sino que son gente judaizante o que se justifica en la ley de Moisés y no están siguiendo a Jesucristo completamente como discípulos de Jesucristo. Los tenía que reprender y les dijo: generación de víboras.
Veamos Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice: Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí el Señor Jesús estaba reprendiendo a Pedro, porque Pedro estaba en contra de la voluntad de Dios. No quería que Cristo padeciera y muriera, algo que estaba escrito que tenía que suceder. Y Pedro estaba haciendo un tropiezo allí en decir esas cosas al Señor, y lo tuvo que reprender. Veamos Mateo capítulo 17, versículo 17, dice: Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahí el Señor Jesús tuvo que reprender a un hombre, un padre de un hijo endemoniado. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Veamos Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice: Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ese era Esteban, quien estaba reprendiendo a unos que no eran miembros de la Iglesia de Cristo, no eran seguidores de Cristo, eran judaizantes todavía, o que se justifican en la ley de Moisés. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23, dice: Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este era el apóstol Pedro, que estaba reprendiendo a Simón, un convertido. Ya era un seguidor de Cristo. Se había convertido, pero todavía como que le faltaba desechar el viejo hombre. Todavía no había desechado esas cosas de su corazón. Pero ya era un convertido, era un miembro de la Iglesia de Cristo. Veamos Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11. Dice: Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Este era el apóstol Pablo reprendiendo a un falso profeta, quien estaba queriendo apartar de la fe al procónsul. Era una persona que no era seguidor de Cristo, no era cristiano, era un inconverso. Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo estaba reprendiendo al apóstol Pedro porque andaba con hipocresía. Estaban participando en lo mismo otros hermanos allí que se juntaban con los gentiles y luego se apartaban de los gentiles cuando miraban que venían unos judíos y se juntaban con los judíos, y no había como unidad. Por eso tuvo que reprender eso el apóstol Pablo. Y con estas escrituras vemos claramente que los hermanos de la iglesia primitiva tuvieron que reprender a los de afuera de la iglesia, o inconversos, o de otras creencias, de otras religiones, y también se ve que reprendieron a hermanos y hermanas quienes estaban cometiendo pecados o que habían sido seducidos por el diablo, haciendo cosas que no. Y esto es algo que todavía continúa. Y muchos como que no entienden eso, no creen que eso debe de estar en la iglesia, que uno no puede reprender a un hermano o a una hermana por algo que está haciendo mal. Creen que no deben hacer eso. Aquí la palabra de Dios nos enseña que sí podemos reprender a los hermanos y a las hermanas que están haciendo cosas que no deben andar haciendo, que deben de andar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no andando en necedades. Algunos lo maldicen a uno porque uno reprende. A mí me ha tocado reprender aún a pastores, a hermanos y a pastores. Les he dicho yo que se arrepientan de ciertas cosas que justifican. Algunos justifican la ley mosaica en parte, otros justifican otras cosas, ¿verdad? Justifican ciertas doctrinas porque ciertas doctrinas se han infiltrado adentro de la iglesia y están enseñando como doctrinas de hombres. Y esas son las cosas que uno tiene que reprender. Esas son las cosas que requieren la atención. Necesita uno decirles: el Señor Jesucristo, cuando le habló a las 7 iglesias, había algo que no estaban haciendo bien y tuvo que llamarles la atención. Les envió un mensajero o les envió cartas para darles a entender que no estaban haciendo algo bien, que desecharan ciertas cosas y que se arrepintieran, o si no, su ira iba a venir sobre ellos, ¿verdad? Y así uno que ve estas cosas en las iglesias, ciertas cosas que no van con la palabra de Dios o la enseñanza apostólica, uno tiene que levantarse, uno tiene que no callar, uno tiene que hablar, no hacerse como un camaleón, participando en las malas obras que la palabra de Dios no respalda. Tiene que reprender lo falso, esas levaduras que se han infiltrado, hay que sacarlas, hay que echarlas fuera de la iglesia. Aunque lo maldigan a uno, eso es bíblico. Uno tiene que padecer haciendo justicia. Eso es algo que va a acontecer y seguirá aconteciendo. Vamos a seguir trabajando en la obra del Señor Jesucristo.
y reprender toda cosa negativa o falsa que no va con la verdad de Dios o la sana enseñanza que se nos ha dejado. Porque a mí me lo han hecho, a mí me han maldecido, me han dicho muchas cosas, han pensado mal de mí, que soy un rebelde. Bienaventurado el que sufre por causa de la justicia. Tenemos que seguir, esas cosas no nos van a destruir. Como un soldado de Jesucristo seguiré luchando en justificar la verdad de Dios y desechar toda falsedad que se ha infiltrado adentro de la iglesia, falsas doctrinas. Uno tiene que estar en contra de esas cosas. Con estas escrituras vemos pues claramente de que sí podemos reprender a los de afuera y a los de adentro de la iglesia.